Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo y en este video número 6 vamos a continuar con nuestro buscador dinámico. Vamos a enfocar ya en la macro. Vamos a crear la macro, que ya es el último paso que nos queda para terminar nuestro buscador. Entonces habíamos quedado en la construcción de la función anidada buscar v con coincidir para podernos traer acá el dato resultado. Quedamos en que íbamos a usar otro tip o truco para que cuando estos dos listas desplegables estuvieran vacías no me mostrara acá este error de nd. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a abrir la función con fin F2 o con F2 solamente si estamos en Windows. Abrimos la función y vamos a hacer lo siguiente. Toda esta función anidada que tenemos acá la vamos a meter como el primer argumento de una función que se llama si.error. Acá nos la muestra el asistente tabulador. Entonces ya en esta función si.error ella tiene dos argumentos. El primero me lo está marcando acá como el valor. ¿El valor cuál va a ser? Toda la función que yo estoy evaluando. Listo. Me ubico acá al final, punto y coma para el segundo argumento. Entonces el valor si.error, que es el segundo argumento de la función, me dice, bueno, en caso tal de que se muestre el error después de evaluar la función que tengo en el primer argumento, ¿qué quiere usted mostrar o qué quiere visualizar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que nosotros no queremos visualizar nada, es decir, que el campo quede en blanco. Eso lo hacemos con unas comillas y cerramos paréntesis. Entonces, acá, ¿qué le estamos diciendo? Vea, si esta función anidada me devuelve un error por cualquier motivo, entonces yo quiero que no me muestre ese NA o ND o cualquier pues el error que muestra ahí, sino que quiero que me muestre un campo vacío. Acá entre comillas vamos a dejar un espacio. Entonces con esto nosotros ya solucionamos el error que nos está mostrando. Si damos enter ya no me muestra el error, a pesar de que están vacíos los campos. Si yo ingreso, me muestra la información, pero si yo suprimo, si yo no tengo uno de los dos campos o los dos, queda en blanco. Entonces queda, digamos, más estético. Listo. Bueno, entonces ese era el truco que teníamos pendiente. Otra cosa que vamos a aplicar acá en esta celda es el formato. Entonces vemos que tenemos ya los formatos controlados. Por ejemplo, el nombre lo trae normal, el apellido también porque es texto. De hecho, esto ni siquiera lo formateamos. Ciudad también. Edad sí, me la trae bien. Y fecha de ingreso también me lo trae como fecha de ingreso, como tipo fecha. ¿Por qué? Porque le aplicamos la macro apóstrofe a esos dos campos. Entonces, por eso, el que hace me está convirtiendo esos datos de tipo fecha y de tipo numérico a tipo texto. Entonces me los está mostrando acá de manera correcta. Pero resulta que si yo selecciono el campo salario, no me lo muestra con un formato adecuado. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Abrimos el menú contextual, formato de celdas, y vamos acá a la ficha número. Vamos a decirle que yo quiero que me lo muestre en un campo moneda. Me muestra acá una previsualización, signo pesos, así lo quiero, sin decimales. Entonces le digo aceptar y ahora sí, ya cualquier campo que seleccione me lo va a traer de manera correcta. Listo, que eso era algo pues que nos faltaba. Muy bien, vamos a enfocarnos ahora sí en la creación de la macro. Bueno, para los que no saben qué es una macro, es simplemente algo que me permite grabar una serie de pasos o una secuencia y tenerla almacenada o podérsela asignar o asociar a algún control para poderla ejecutar las veces que yo la necesite. Se usa mucho en tareas repetitivas, es decir, si yo todos los días necesito ingresar a
ingresar X registros y darles un formato en particular y programar una impresión o algo por el estilo, y siempre es lo mismo, la misma secuencia, yo puedo utilizar el grabador de macros para que no tenga que hacerlo sino pulsando alguna combinación de teclas o pulsando sobre algún icono o un control en particular. Hay dos formas de crear macros. Una es mediante código VBA, que es el código en el cual está desarrollado Office, en este caso Excel. Y el otro es con el grabador de macros, que es el que vamos a utilizar en esta ocasión, que es mucho más simple, no tenemos que saber nada de código, simplemente tenemos que grabar la secuencia de pasos que queremos ejecutar cada vez que pulsemos, en este caso, el botón actualizar registros. Entonces, ¿en dónde encuentro yo el grabador de macros? En la ficha programador, dentro del grupo código, yo encuentro este botón que se llama grabar macro. Si yo pulso, comenzaría a grabar la macro, y todo lo que yo empiece a hacer hasta antes de volver a pulsar ese botón va a quedar grabado. Esa es una forma de hacerlo. La otra, ¿cuál es? Venir acá a esta barra de estado, en este icono yo puedo pulsar y comienza a grabar la macro. Es como si pulsara acá, es lo mismo. Entonces, ¿por qué necesitamos grabar una macro? En este caso de actualizar registros, porque resulta que, como les había mencionado anteriormente, la función buscar v tiene una falencia, y es que debo usarla o anidarla con la función coincidir para que me pueda trabajar de manera dinámica. Pero además tiene dos exigencias para que pueda funcionar. La primera es que el dato que yo vengo buscando de la base de datos esté en la primera columna de la base de datos. Con eso no tenemos inconveniente, porque lo tenemos acá en la primera columna de la base de datos, que es la columna A, porque de acá es de donde nos vamos a traer siempre el dato que vamos a ir buscando inicialmente. La segunda exigencia que tiene la función para que pueda funcionar, valga de nuevo la redundancia, es que los registros que están en esta columna estén ordenados si son números de menor a mayor, y si son letras, en orden alfabético. En este caso debe estar ordenado de menor a mayor, porque tenemos cédulas. Entonces, ¿qué pasa si la persona que está manipulando la base de datos, que no tiene por qué saber eso, él simplemente está ingresando los registros, le da por venir acá e ingresar un nuevo registro que vamos a colocarle 1, 2, 3 para el ejemplo? Este se llama Pepe. Ingresa acá y luego lo deja así. Entonces lo dejo así porque él no tiene idea de cómo funciona buscar v. Él no sabe que hay que venir acá a la ficha datos, que hay que seleccionar la columna A, que hay que venir a ordenarla en orden alfabético de menor a mayor para que siga funcionando. Él no sabe de eso, simplemente ingresó el registro y guardó los datos. Resulta que esa misma persona u otra persona ingresó 1 o 2 días después y le dio por venir acá a utilizar el buscador. Entonces viene acá y dice: ve, yo quiero ver unos datos de ese registro de Pepe. Entonces selecciona 1, 2, 3, y acá funciona porque la lista desplegable no tiene nada que ver con buscar v, pero resulta que no trae nada, el nombre. Y dice: ¿qué pasó? El buscador está malo. Y no es que esté malo, sino que no se está cumpliendo con la exigencia de la función buscar v. Entonces, si yo vengo acá y yo primero, pues vamos a desproteger la hoja, porque si no, no nos va a habilitar el botón de ordenar. Entonces desprotegemos, me vengo, selecciono la columna que quiero organizar, ficha datos, ordenar, y yo le digo que quiero ordenar la columna cédula por valores de menor a mayor. Importante tener esta opción chuleada de que la lista tenga encabezados, porque si no me va a mover también a ordenar los encabezados.
le digo aceptar, entonces ese registro va a pasar de primero, porque lo organizó de menor a mayor. Si yo vuelvo acá, ahora sí aparece Pepe. Entonces no es que el buscador esté malo, sino que la base de datos no cumplía con las exigencias de buscar web. Pero quedaría muy tedioso tenerle que decir a todos los que van a usar la base de datos esto. Entonces cada vez que alguien la va a tocar, decirle, vea, cuando usted venga a ingresar los datos, entonces si usted va a ingresar un registro 50 o 100, usted tiene que venir acá, tiene que seleccionar esto, tiene que, pues no es lo adecuado, porque para eso estamos los programadores. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a crearle esa tarea o vamos a grabar esa tarea repetitiva con la macro y se la vamos a asignar a este botón actualizar registros. Entonces ya le vamos a decir al que vaya a manipular la base de datos que no, que simplemente ingrese los registros, todos los que quiera ingresar, sean 100, 200, 1, los que sean, y que simplemente cuando termine que le dé actualizar registros. ¿Para qué? Primero, para que se limpie el buscador, y segundo, para que la macro automáticamente, porque la persona ni siquiera se va a dar cuenta que él va a venir acá a ordenar esto, porque la macro funciona tan rápido que todos los pasos los hace en menos de un segundo. Entonces ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces ya queda, ahora sí nos va a quedar nuestro buscador como debe ser, programado completo y transparente para el usuario final. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer eso. Vamos primero acá, completemos este dato para que la base nos quede como un poco mejor. 2167. Recordemos que todo esto son campos inventados. Tenemos este como Pepe Suárez puede ser. Digamos que este es de Pereira, que tiene 33 años, que se gana 2 millones y que ingresó el 24 de octubre del 2010. Listo. Una vez aprovechamos y ejecutamos, repasamos un poco de lo anterior. Vamos a ejecutar la macro apóstrofe. Listo. Entonces acá ya la tenemos perfecta. Vamos a dejar esta hoja como estaba. Recordemos que la teníamos protegida. No habíamos agregado ningún código ni nada. Simplemente la protegimos así en blanco para que no nos borraran este campo cédula por lo de la zona de criterios que expliqué en videos anteriores. Listo, si de pronto hay alguien que está viendo este video y que no vio los anteriores, entonces es bueno que los vea desde el principio para que no se enrede. Entonces acá, como la tenemos protegida, si intento modificar, no pasa nada. Con otros valores sí, estos campos, todo esto sí se va a poder modificar, pero este campo cédula no, que es el que necesitamos que no se toque. Entonces vamos a iniciar la macro con esta hoja protegida, así tal cual como está. Bueno, nos ubicamos en la ficha, en la hoja buscador, un ítem a la vez. Listo, ya tenemos entonces todo controladito. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a ejecutar la macro desde la ficha programador. Listo, entonces ficha programador y nos ubicamos grupo código, grabar macro, pulso sobre grabar macro y él me abre este menú. ¿Qué me pide primero? El nombre de la macro. Entonces vamos a llamarla actualizar registros. Listo. Acá en este nombre, que no puede ir espacios en blanco ni caracteres raros o especiales. Entonces, ¿qué es lo recomendable? La palabra que sigue, que inicie con mayúscula, o yo puedo colocar un guión bajo también, ¿cierto?
En este caso pues lo voy a dejar así. De hecho voy a colocar esta S en mayúscula también, porque yo ya tengo otra que hice de prueba, entonces para que no tenga ahí un inconveniente. Bueno, vamos a guardar la macro ¿en dónde? Vamos a guardarla en este libro, que se ejecute solo en este libro, porque yo puedo guardarla en otra parte. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar esta macro en cualquier otro libro, que me funcione en todos los libros de Excel que yo abra, yo lo guardo en el libro de macros personal. Si quiero ejecutarla solo en un libro nuevo, o si quiero ejecutarla solo en este libro. Cuando yo tengo controles de formulario, en este caso este control, pues lo lógico es que yo le diga que la quiero guardar solo en este libro, porque este control lo tengo solo en este libro. No tiene sentido decirle que lo voy a guardar en el libro de macros personal si en otro libro de Excel yo no tengo este control. Entonces, para este caso en particular lo vamos a guardar en este libro. Este método abreviado lo utilizamos solo cuando vamos a ejecutar la macro con una combinación de teclas, pero no es nuestro caso. Y en descripción podemos agregar una pequeña descripción sobre qué hace la macro, por si de pronto más adelante otra persona va a tomar el libro o va a revisar las macros, pueda enfocarse un poco en lo que hace la macro. Entonces vamos a colocarle una pequeña descripción. Por ejemplo, esta macro ordena de menor a mayor los registros, pongámoslo más descriptivo, las cédulas que se encuentran en la columna A. Listo. Entonces alguien que vea esta descripción, pues yo creo que es muy descriptiva, pues valga la redundancia de lo que hace la macro. Bueno, doy a aceptar. Cuando yo dé a aceptar, va a comenzar a grabar. Ahí ya está grabando. Miremos que el icono me cambió acá y acá ya me cambió el texto. Ya me dice detener grabación. Bueno, a partir de este momento todo lo que nosotros hagamos va a quedar guardado en la macro. De hecho, podemos hasta equivocarnos y volver a corregir sobre la misma grabación, porque la macro va a hacer esos pasos tan rápidos cuando la ejecutemos que eso va a ser transparente para nosotros. Entonces no tenemos que preocuparnos porque hice un paso como no era, lo hice al revés, primero era otra cosa, porque lo puedo corregir sobre la misma grabación. Listo, entonces, ¿qué quiero yo que haga la macro cuando la ejecute? Primero quiero que me borre o que me limpie estos dos campos. Entonces me ubico acá, suprimir. Me ubico acá, suprimir. Listo. Luego, ¿qué quiero que haga la macro? Que se venga para la hoja base de datos y venga a la ficha revisar y desproteja la hoja. ¿Por qué? Porque si no la desprotejo no me va a permitir ordenar esta columna. Entonces, después de desproteger la hoja, yo quiero que la macro venga, seleccione la columna A, se venga a la ficha datos y se venga al botón ordenar. Ampliar la selección, sí, para que no me desorganice pues la base de datos con respecto a estos registros. Yo le digo ordenar. Acá le digo que quiero ordenar la columna cédula por los valores y de menor a mayor, y verifico que esté seleccionada, que mi lista tiene encabezados. Yo le digo aceptar, él la ordena, ya puedo pulsar acá afuera. ¿Y qué hago después de esto? Vuelvo y protejo la hoja, ¿cierto? Entonces me vengo otra vez a ficha revisar y vuelvo y protejo la hoja, y no es necesario ingresarle datos, lo puedo dejar así y acepto. Listo. Luego, ¿qué quiero que haga? Regrese otra vez a la hoja buscador y ubíquese en la ficha acá en la celda cédula, para que no sea sino seleccionar y comenzar ya la búsqueda. Listo. Ya tengo toda la secuencia grabada. Ahora, ¿qué hago? Detengo la macro. Entonces lo podemos hacer desde acá o desde este botón. Vamos a hacerlo desde el botón.
Listo, ya mi macro quedó guardada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignársela a este botón que creamos. Entonces me ubico sobre el botón, doy clic derecho, se me abre el menú contextual y le decimos que queremos asignarle una macro a ese control. Entonces, ¿qué macro queremos asignarle? Actualizar registros con la última S mayúscula. Acá yo ya tenía una de actualizar registros, por eso la cambié acá. Entonces, actualizar registros. Esta es la macro que grabamos y es la que queremos asignarle a ese control. Damos a aceptar y ya cuando pulsemos el control ya debe funcionar la macro. Vamos a probarlo. Entonces vamos a ingresar un nuevo registro acá, puede ser el mismo de ahora o no, o ingresemos uno completo para que nos quede mejor. 98, 589, 213. Vamos a poner que este se llama Sebastián Montes, que es de Manizales, que tiene 37 años, digamos que se gana 1,5 millones. Uy, acá se me fue un 0. Y digamos que ingresó el 21 de octubre del 2013, por decir algo. Listo, vamos a ejecutarle de una vez la macro apóstrofe. Listo, entonces esto es lo que haría el digitador o la persona que está trabajando pues con la base de datos. Recordemos que nos ponemos en el ejemplo de que esto es una base de datos muy pequeña, pero igual si tenemos una base de datos con 100, con 200, con 500 registros o con 1000, funciona igual y ahí es donde realmente se ve la potencia del buscador. Listo, entonces ya ingresamos el registro, ¿cierto? Noten que 98, esto no está en orden de menor a mayor, pero no vamos a entrar a ordenarlo nosotros, vamos a ejecutar la macro. Entonces él terminó de ingresar los registros, viene acá a buscador y le da actualizar. Bueno, vamos a colocar acá datos para que veamos que él sí me borra lo que tenga acá. Entonces actualizar registros, pulso, y ahí se está ejecutando la macro. Duró un segundo. ¿Qué hizo? Me limpió los campos y si vengo acá ya está ordenada esta columna de menor a mayor. Acá está Sebastián Montes. Ahora, si yo hago la consulta, Sebastián termina en 213. Entonces yo le digo que yo quiero ver la cédula que termina en 213, que quiero ver el nombre y me trae Sebastián. Es decir, que la macro está funcionando correctamente. Listo, entonces ya creamos la macro, ya le dimos formato a este campo. Ya es lo último que nos quedaría pendiente, es simplemente bloquear lo que yo no quiero que toque el usuario, de pronto por error, así como lo hicimos acá con base de datos. Acá en esta hoja lo que hicimos fue bloquear solamente este campo o esta celda. Acá en esta hoja lo vamos a hacer de una manera diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a seleccionar toda la hoja. Clic derecho para abrir el menú contextual y vámonos a formato de celdas. Entonces acá nos vamos a la ficha proteger. Recordemos que por defecto él trae bloqueado. Lo quitamos. Aceptamos. ¿Qué quiere decir? Que en este momento ninguna celda de la hoja está bloqueada ni está protegida. Es decir, si viene por ejemplo acá, me muestra la fórmula y me la puede eliminar,
o puedo suprimir lo que quiera, incluso este botón también lo puedo suprimir y demás. Entonces vuelvo y selecciono toda la hoja y yo le voy a decir, bueno, yo quiero bloquear toda la hoja y todas las celdas de la hoja, menos esta, porque acá está la lista desplegable que yo voy a necesitar que el usuario pueda manipular. Entonces ubico el cursor en esta celda y con Command presionado o Control si estamos en Windows, doy clic, ahí la excluí de la selección. Hago lo mismo con el campo, con esta celda donde me voy a traer el ítem, Control o Command y doy clic, y hago lo mismo con Sebastián, con la celda donde está Sebastián, que es donde yo tengo mi función anidada, Command o Control y clic. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con estas yo les voy a dar, estas las voy a bloquear. Entonces yo me vengo a la ficha Inicio, Formato de celda. Lo hago desde acá. ¿Por qué? Porque si yo presiono acá clic derecho para que se me abra el menú contextual, se me pierde esta selección que hice. Entonces por eso lo hago desde acá. Entonces formato de celda. ¿Qué formato de celda yo le voy a dar a lo que acabé de seleccionar? Es decir, a estas tres solamente. Yo le voy a decir, vea, yo quiero que esas tres, a toda la hoja, a todas las celdas de la hoja, menos a estas tres que son las que excluí. Yo le voy a decir, vea, a todas yo las quiero bloquear, menos a estas tres que seleccioné. Por el momento no. Entonces yo le digo aceptar. Listo. Ahí ya tenemos un paso. Entonces, ¿qué más necesito hacer? Yo quiero que esto me permita seleccionar esto también, esto no. Entonces yo quiero que doy clic derecho sobre esta celda y yo le digo formato de celdas. Yo quiero que esté no solamente bloqueada, sino que también esté oculta para que no me muestre la fórmula. Doy a aceptar. Listo. Ahora yo diría, bueno, pero acá no está funcionando. Yo me paro acá y me muestra la fórmula. Y si yo intento editar algo, pues me lo edita. ¿Qué pasó ahí? Command Z para deshacer. Es que recordemos que cuando nosotros vamos a bloquear o a ocultar una celda o varias celdas, yo debo terminar protegiendo la hoja, porque si no, no me funciona. Entonces nos venimos acá a la ficha revisar y vamos a proteger la hoja. En este caso sí vamos a asignarle un código, es como para variar respecto a la otra hoja, pongámosle un 1. Lo confirmamos y damos a aceptar. Ahora sí, si yo me paro acá, no me muestra la fórmula, y si yo doy suprimir, me dice que no se puede, entonces la fórmula va a estar protegida. Si yo intento, por ejemplo, acá escribir algo sobre este ítem, no me deja. Por acá en esta celda, tampoco. Es decir, él no me va a permitir tocar nada. Lo único que él me va a permitir hacer de esta hoja es utilizar las listas desplegables, que es lo que realmente necesito usar. Entonces, de esta manera ya tenemos protegida la celda de esta hoja para que no nos dañe el formato, y tenemos protegida acá toda la hoja, menos estos dos campos que son los que finalmente el usuario o la persona final que va a diligenciar o que va a utilizar necesita. Listo, entonces ya con esto ya damos por terminado la programación y la construcción del buscador dinámico con un ítem a la vez. Ya en el próximo video vamos a comenzar a realizar el buscador dinámico, pero utilizando todos los ítems a la vez. Es decir, que yo no venga y seleccione acá de a un ítem, sino que seleccionando la cédula él me traiga todos los ítems de una vez.
que también es muy práctico, es muy útil y es muy fácil de usar. Los espero entonces en el próximo video.